Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde, noche un poquito complicada. Muchas gracias al intendente Raúl Reyes, a los representantes de las instituciones, de las colectividades, de las escuelas, a la familia descendiente de Bernardo Alonso, todos los amigos. Nosotros desde el Centro de Justicia León quisimos recuperar este trabajo realizado por Bernardo Alonso hace casi 100 años, un inmigrante leonés del pueblo de Copiñal, actualmente comunidad de Castilla y León, que se radicó en Aparicio, partido de Coronel Dorrego, y ayer ejerció de herrero durante muchos años. Uno de sus hijos, Bernardo, también tuvo a Francisco. Bernardo fue miembro fundador del Centro de Castilla y León, don Segundo Alonso, integrante de la primera comisión, y durante muchos años participó en las actividades del centro. Bien, el libro fundamentalmente lo que relata es uno de los que realizó Bernardo desde España a la Argentina. Él hizo varios en el transcurso de su vida, y en cada viaje, como era costumbre en esa época tan dura para España, le encargaban que trajera a alguien de las familias de los pueblos donde él había vivido, donde estos inmigrantes habían vivido, en este caso Copiñal. Y en esta oportunidad trajo a una chica con un niño pequeño y a un adolescente de otra familia. En esa época, las leyes argentinas no facilitaban la entrada de mujeres con niños sin su marido. Él hasta último momento quiso evitar, porque la gente, algunos de los conocidos le recomendaban que no la trajeran porque iba a tener problemas. En Vigo, el puerto de salida, la compañía naviera alemana también le dijo lo mismo: va a tener problemas para ingresar a Argentina. La compañía francesa le dijo: vaya hasta Montevideo y después va a cruzar, porque son unas pocas horas de viaje. Bernardo, en definitiva, es eso lo que retrata toda la problemática de su pueblo. El viaje muy complicado, la estadía en Montevideo. Él se tuvo que venir solo a Buenos Aires como un polizonte en el vapor de la carrera, regresar a Montevideo. En definitiva, tuvo un final feliz. Perdonen que lo cuente, pero no importa. No es un libro de aventura. Pudo traer a esa chica con su bebé y al adolescente. Lo que nos produce a los que hemos leído este libro es escuchar ese relato o leer ese relato en primera persona, porque siempre somos la segunda o tercera generación los que relatan la vida de los inmigrantes. Esto es lo más interesante. Bien, les presento entonces a Melissa, que todos la conocen, bisnieta de Bernardo, Melissa Gómez, a
nuestro amigo Luis Mises Herrero, sociólogo, egresado de la Universidad de Salamanca y documentalista, y ha tenido la gentileza de escribirnos el prólogo del libro, y a Ignacio Lilia, editor y escritor, que sin su ayuda tampoco hubiera sido posible. Él reescribió toda la historia, corrigió junto a Anaí Felipe, que hizo la tapa, diseñó la solapa, en fin, un trabajo por el que estamos muy contentos y orgullosos, ¿no? Desde el centro. Yo quisiera ahora que... Déjame decirle gracias por traernos un libro al estudio y un libro de estas características, como vos bien señalabas. Porque yo les cuento, una de las cosas, como vos me trajiste el libro, yo pensé que me traías un libro escrito por un escritor que se le había ocurrido, tenía un guión, una historia para contar, pero no alguien que realmente la había vivido. Eso me impresionó muchísimo. ¿Por qué? Por la calidad con la que había escrito ese relato. Porque vos podés tener un relato para contar, pero tenés que tener también una fuerza expresiva para poder llevar eso al papel. Y te lo tengo que preguntar dos veces. ¿Es así o no es así? Sí, no me creía, dice. Entonces decía, no lo puede haber escrito él. Dice, alguien le ha ayudado. Porque además ubiquémonos hace 100 años. Los inmigrantes tenían muy bajo nivel de instrucción. Allí, en sumo tercer grado, y tenían que salir a trabajar, a cuidar las vacas, a pocas vacas que tenían, o a cortar a la siembra y a la siega. Y eso todavía es algo que van a descubrir las personas que tengan la posibilidad, como tuvimos nosotros, de leer el libro, la calidad expresiva, el detalle minucioso, que bien hablábamos con él, cómo va contando y va que sabe todo lo que pasa en su corazón atormentado, va describiendo un poco de cómo es el barco, lo que pasa en el puerto, tiene ese tiempo, ¿no? Yo te decía, y comparto con ustedes, que una de las cosas que me impresionaba como escritor es cómo él va dosificando la acción. Él va contando un poco de su pesar y va dando un poco de contexto, después vuelve a su pesar y es realmente muy llamativo la calidad como escritor que él tenía, porque es algo a lo que nosotros, las personas que nos dedicamos a escribir, aspiramos y que él evidentemente la tenía naturalmente. Supongo que debería ser un gran lector también, que le preguntaba a uno de sus nietos también. Así que, Fabián, bueno, vuelvo al agradecimiento por haberme traído. Gracias. Acá hay un trabajo de varias personas para lograr un testimonio de tanta importancia para la historia de Dorrego, de Aparicio, para la historia de la inmigración, en este caso castellana aranesa, pero se replica en el resto de España, en Italia, en Dinamarca, en todas las corrientes inmigratorias que han llegado a Coronel Dorrego y a la Argentina en general, los indios. Luis. Bueno, hola. Sí. A mí me pasó también un poco parecido. Me parece que el relato autobiográfico es complejo, porque también tiene esa intención genuina, ¿no? De dar cuenta de tu propia verdad, que es algo que además se suma a este fenómeno colectivo que es la emigración, ¿no? O sea, sin esta parte más emotiva que nos da la memoria, no podemos tener una dimensión real de lo que significaba eso. Podemos tener números, podemos tener datos, pero esa parte cualitativa es la que te ofrece este relato, que te va dando eso, te va acompañando y sentir un poco las historias que tenemos todos, que compartimos como emigrantes, ¿no? Claro, el tono del hecho, y un poco lo que también decía Manuel, que resaltamos, ahora escrito en primera persona, hace que vos te acerques y poder narrar con la primera persona, hace que vos te identifiques tanto con él, que empieces a experimentar eso que le está pasando a él, ¿no? Es notable eso. Sí, yo además creo que, o sea, es un acierto Fabián, tuyo, de la Junta de Castilla y León, de eso,
patrimonializar una historia que pase a formar parte de eso, de una memoria común, como identidad colectiva. Me pongo un poco sociológico si quieren, pero es eso, tenemos una serie de valores, de ideas, de miradas, de sentimientos que también se transmiten ahí, que de alguna manera hay que rescatar, hay que difundir, y entonces esa tarea es una tarea que hacen las instituciones, ¿no? Pero bueno, tenemos que acompañar esos procesos. Es fundamental que tengamos ese soporte. Vos sabés, Fabián, que con respecto a lo que dices y lo que vos decías al principio, el título cambió, porque el título original era el hombre, el héroe de la palabra. Porque claro, le habían dicho que no hiciera lo que iba a hacer, pero él había comprometido su palabra, le habían dicho a la madre, corregime si me equivoco, a la madre de esta mujer, que la iba a llevar a destino y que iba a estar todo bien. Claro, salió con la mujer, con el adolescente, y después se fue encontrando todos esos obstáculos, todas esas advertencias. Pero él había empeñado su palabra. Por eso es tan importante lo que vos decís, porque estamos hablando de eso, ¿no? Del valor de la palabra. Buenas noches. Bueno, yo como viñeta quiero agradecer esto porque para mí es un orgullo poner este libro para que todos puedan tener acceso y lo puedan realmente disfrutar. Cuando lo leí, encontré, yo a mis abuelos no conocí, pero encontré muchas cosas de mi abuelo que me emocionaron porque se ve que él se las transmitió y una de esas es el valor de la palabra. Mi abuelo siempre dijo que la palabra es lo que más vale. Entonces a mí, como mi nieta, me da mucho orgullo de mis abuelos que tuve y de mi abuelo y de que nos hayan dejado todas estas enseñanzas. ¿Te acordás cuando fuimos a preguntarte, cuando empezamos con Fabiana, cuando vos trajiste la idea de publicarlo, que fue uno de los primeros, una de las primeras personas, ¿no? Por ejemplo, que fuimos a ver. Sí, que nos incorporaron documentos fotográficos, documentos... Y yo te preguntaba, volviendo, tu abuelo leía, pero yo quería, todavía estaba con esa intriga, ¿viste? Yo decía, ¿cómo hizo este hombre para escribir este libro? Te preguntaba, y bueno. Me interesa escuchar que hay dos nietos de don Bernardo. No sé si podemos escuchar algo de sus vivencias con el abuelo. Bueno, sí, yo también agradecer a Castilla y León por esta iniciativa, de que mucha gente pueda leer esto. ¿Qué te voy a decir? Papá, mi abuelo, nada. Yo lo viví al abuelo hasta los 10 años más o menos. Era muy viejito, no tuvo papá en la casa, que se quedó a los 90 años más o menos, y lo tuvimos en casa. Y bueno, en ese momento no lo operaron, yo me acuerdo que jugaba con él porque mi papá le había hecho una cosa así de manera para que él se pudiera sostener. Y yo le tiraba, y el pobre abuelo le decía, basta, porque no, ya no cansaba yo. Y nada, bien, la verdad que mi papá, bueno, te voy a hablar de mi papá, sí, estaría muy orgulloso. Sí, hoy dijiste algo hermoso, que me dijiste también de subir. Vos sabés que decía que sentía de alguna manera que lo estábamos honrando toda esa odisea que era debido. ¿Qué se imaginar ese hombre que hoy estuvimos recordándolo, celebrando el libro de él y honrando su testimonio y de alguna manera inspirándonos en esto que bien decíamos que era la importancia de... La verdad que papá, si bien nosotros decíamos que había un libro que le escribió el abuelo, nunca le dio el valor que tiene el libro, según usted. Bueno, me emociona. Yo creo que fue un hombre muy audaz en podernos dar la oportunidad de leer, ¿no? Y resignificar también toda
información que nos dejó, yo me imaginaba, ¿no? Me preguntaba si de alguna manera eso, dejarlo escrito, ¿no? Por esta cuestión de la palabra, pero también si pensaría, esto lo van a leer mis futuras generaciones, porque ahí hay también una cuestión importante, ¿no? De esto de transmisión y de ampliación cultural, porque también nos trae una posibilidad de aunar estos dos mundos, ¿no? Dos mundos, España y Argentina. A mí me cabía un poco esa cuestión, ¿no? Él percibiría que esto iba a suceder en algún momento. Hay que entender el cuadro, el contexto de que el año, cuando él hizo el libro, además en el 25 estaba pensado, bueno, imagínate el nivel de dificultad, porque tenía que ir a una imprenta, las tiradas serían muy pequeñas, no existía ninguna mentoría ni nadie, o sea, todo muy a pulmón. Por eso traigo un poco lo que ella decía, ¿no? Que es de celebrar, que es esa cosa misteriosa que tiene el libro que lo echas a robar y no sabes nunca dónde termina, ¿no? Un siglo después, 100 años después, alguien lo toma y dice, che, esto tiene un valor determinal terrible, hay que editarlo, hay que hacerlo, un poco lo que hizo Fabián y su célula, ¿no? Así que... Yo creo que también hay una cuestión con esto de que parece que somos fruto de un tiempo histórico, ¿no? O sea, somos un producto social, somos una especie de... o sea, somos ciudadanos producidos bajo un cierto sistema, ¿no? Cultural, social, económico, y cuando él se encarga de dar cuenta de esa realidad, se convierte en hacedor de historia. O sea, está transformando la historia de otra manera. Deja de ser un mero observador de la realidad para ser un operador de esa realidad. Y también, o sea, es un poco eso, ¿no? O sea, está lo colectivo, lo cuantitativo, y están estas pequeñas historias. Ahí está el valor del libro, ¿no? Ahí está el valor, me parece también. Yo creo que es un patrimonio que de alguna manera también había que elevar esta misma iniciativa para otras cuestiones, como en mi caso el tema del exilio republicano. Me parece que ahí también hay un montón de historias que a veces están más silenciadas, nos cuesta más a los republicanos el darnos voz. O sea, las instituciones ahí a veces tienen cierto recelo, ¿no? Y sin embargo también es para rescatar valores democráticos, realmente son necesarios, son útiles para el mundo actual, que creo que en eso consiste la memoria. La memoria emerge cuando es útil para el presente. O sea, se te puede olvidar algo a nivel individual de la persona, pero está ahí. Y cuando aparece es el momento que es útil, porque en ese momento tenía que acordar de tal cosa y bueno, ya estaba por acá, estaba todo. Esto es lo mismo. Por eso emergen estos relatos, estos testimonios. Sería interesante trabajar el tema del exilio también. Se lo diga a Fabián, nuestro gestor cultural, para que lo... Perdón, hoy hablaba en la entrevista de la radio que ellos en definitiva son exiliados económicos, no eran exiliados políticos, pero sí fueron, entre comillas, huían, ¿no? Como esta familia que le daba su hija y el niño pequeño o el adolescente. Ya digo, en mi familia también tengo familiares de 14 años que venían con mi abuelo o con otro tío. Imagínense en esa época, con 14 años, cruzar en 20 días o un mes a otro lugar, ¿no? Eran exiliados económicos. Bueno, es esto de las palabras que usamos, ¿no? A veces, o sea, usar distintas palabras transforma la realidad. La palabra crea realidades, ¿no? Yo no sé cómo fue el proceso del nombre. Entiendo que por una cuestión más, no sé, no comercial, pero como de acercar más académica, claro, porque tenía la idea, Fabián Cortines y
equivoco, ¿no? El título tenía validez o cerraba bien cuando vos terminabas de leer el libro, pero como que la idea era un poco que se discutiera también en las universidades, entonces había que poner un título un poco más rutilante y más encuadrar un poco de qué iba, ¿no? Porque el libro, si bien habla de la historia de él, toca muchas aristas. Por ejemplo, la corrupción que había, que tenían que sufrir las personas que venían de afuera, los emigrantes. Porque claro, hay una visión muy lírica y Argentina lo recibió, pero también le presentó también un obstáculo muy difícil. O sea, había una corrupción muy endémica ya en el puerto de Buenos Aires, en esa época, estamos hablando de esa época. Así que tiene muchas lecturas el libro. A mí me gustaba el título de Llantos en el desierto. Llantos en el desierto. Muy poético, muy poético. Y un poco como en mi condición de inmigrante también, me llamaba la atención que hubiera sentido ese hombre al llegar a esta llanura inmensa, ¿no? Es algo que nos pasa mucho, digamos, a los europeos, cuando venimos acá, que decimos, esto es una locura, o sea, no puede existir un lugar con, o sea, no tiene fin esto. Y quizá él, digo, era como esa gota de llanto que de alguna manera humedecía esa tierra prometida, ¿no? Y que de alguna manera ahí, bueno, podía brotar cosas. Y tiene una doble lectura también, porque a mí también se me da por pensar que era un desierto de su alma. Él sentía como que estaba en una desolación tan grande que se sentía, y coincidía con esto que es esa extensa llanura que debería magnificar todo lo que sucedía en su mundo interno. Para él era un desierto, para él en ese momento, adentro y afuera, porque también es el vacío como exilio interior, porque ahí entramos en otro contexto, ¿no? Pero ese vacío interior también es un exiliado de sus paisajes, de sus amigos, de la conversación cotidiana que está en su pueblo natal, que son otras conversaciones cuando uno cambia de país, ¿no? Y uno va adaptándose a esas conversaciones, el idioma mismo, también hay un montón como un pequeño dialecto. Como me pasa a mí, que a veces conecto un che con un, no sé, o un vosotros, o no sé qué, o el pues, pero entonces es difícil a veces, ¿no? Es como que hay una fricción ahí entre quién eres, quién quieres ser. Un poco el sueño americano, ya ahora que se está dando vuelta, ¿no? Es como que esto es una condición humana, la migración. A veces estaremos acá y otras veces vamos para allá. Yo le comentaba a veces mi hermana, mi marido. Claro, eso, como que los que están volviendo ahora a España no es que son de otro palo. O sea, son los españoles que nosotros perdimos, están volviendo los que perdimos, nada más. O sea, no es poner a ciudadanos de primera, de segunda, de tercera, son los hijos de esos, son los mismos. O sea, nada, me parece llamativa la información. Francisco es hijo de Francisco, nieto de Bernardo. A ver qué vivencias tuviste. Hola, no, poca imaginación para ponerme el nombre, porque Francisco, pero bueno, era lo que había en ese momento. No, yo nada que agradecerle al respeto y el trabajo que han hecho del libro que han tomado y cómo lo han puesto en valor de una manera. No sé si vos fuiste el que hiciste el prólogo. Claro, la verdad que te felicito porque lo pones la situación, la pones en un contexto sociopolítico, ¿no? De todo lo que sufría y en cierta forma explicás y justificás realmente esas corrientes migratorias, porque yo creo que nadie abandona el lugar de su nacimiento por propia voluntad, tiene que ser empujado por una circunstancia muy fuerte, sea económica o política o una guerra. De todas maneras, cualquier forma de violencia, porque el hambre es una forma de violencia. Entonces vinieron, pero vinieron con mucho respeto, construyeron un país, dieron un ejemplo de trabajo, y pese a que no encontraron un país muy organizado socialmente, sin embargo, se adaptaron, lucharon, educaron a sus hijos de la mejor manera. Bueno, está mi tío y mi papá, que bueno, mi papá no es muy conocido acá porque se fue a
dejado de trabajar por progreso económico, como le ha pasado a muchos hijos de acá. Pero Dios eligió vivir, formó parte de esta sociedad y es nombrado por el valor que se merece, es un hombre que no ha pasado y no lo ha tenido. Y también por el valor de su palabra, o sea, como un hombre desde la humildad y desde el trabajo puede educar con el ejemplo y sin palabras, como era mi abuelo. Porque todo lo que encontró mi tío y todo lo que fue, se lo demostró ese hombre sin muchas palabras, simplemente con el ejemplo. ¿No? Que no hace falta hablar tanto para educar a un hijo, sino mostrarle una coherencia en la conducta y en el accionar de un hombre de trabajo. Y bueno, fue así, pueblo duro, muy duras, ahí se ven piezas de dentista, y yo creo que a él le comentaba las anécdotas. Esas piezas, si vos ves, yo tengo un amigo que hace piezas para dentistas, fabrica instrumental, y no tiene mucho las formas de lo que hay. Y como un hombre que, con su precariedad, con respeto, como mi abuelo, pudo guiar las formas que pueden ser utilizadas, pero bueno, yo le comentaba a él que él estaba a mitad de camino entre los pueblos y Bahía Blanca. Obviamente Dorrego no tendría dentista, las especialidades muy desconocidas para la época. O sea que era que te salve con Bernardo o seguir en caballo hasta Bahía Blanca y llegar muerto del dolor. Entonces los paisanos le decían que nos agarra con Bernardo, que de última me han contado que alguna vez ha sacado la muela de al lado, porque no tenía muy buena vista. Le ha tomado el viejo y se ha quedado con la muela equivocada, pero bueno. Y esas herramientas ahora están en un estado, pero están de quilombo. En la vida actual, él las usaba en otras condiciones sanitarias. O sea, guardadas en una caja, a que pasen el próximo. No cobraba por el trabajo, él lo hacía de gauchada. Yo creo que todos los que hemos padecido un dolor de muela en algún momento somos capaces de entregarnos al diablo para que nos saquen un dolor. Debe ser uno de los peores dolores. Porque los paisanos se arreglaban con el equipo. Bueno, ¿algún trago de ginebra? no. ¿Había algo para mitigar el dolor? No. Como los cowboys que te daban whisky. Tenía su lado científico el abuelo. Se hacía chupar una botella de ginebra primero. Lo mamaba bien, porque no, hablando en serio, antes que apareciera la anestesia, la cirugía, el alcohol o embriagar a la persona era la única herramienta del cirujano. Y los cirujanos se caracterizaban unos de otros con la velocidad que operaban o la velocidad con que hacían la intervención, porque era el efecto que duraba el alcohol, que era como la anestesia. O sea que tan errado no estaba el abuelo. Y después, el único antibiótico y antitetánica que le aplicaba era buche de ginebra con sal. Los hacía hacer buche de ginebra con sal y a casa. Y hasta ahora los bajos, los paisanos que pasaban por ahí sobrevivieron todos, no hubo ningún problema, no hubo juicio por mala praxis. No, por eso, fue gente que construyó esta sociedad. Construyó esta sociedad, la edificó más que nada con honradez, con honestidad, con trabajo, Esfuerzo. y cuando se entregaba la paz, bueno, no era de hacer mucho lío, agachaban la cabeza y seguían trabajando. O sea, yo ya venía cansado, venían de rodar de otros lados y lo que menos querían era tener problemas, querían trabajar y criar a sus hijos en paz en esta vida. No querían otra cosa. Era muy ocupado. ¿Querían agregar algo? No, que yo por eso debe ser que me tengo terror a la por los cuentos de papá y del tío que le parecía el abuelo. Yo les digo Bien, el libro, además del prólogo de Luis, tiene una incorporada, la introducción, que es todo un relato, una descripción del proceso migratorio, y lo realizó Juan Andrés Blanco Rodríguez, es catedrático de la Universidad de Salamanca, fue director de la UNED en Zamora, de la Universidad de Distancia, y forma parte del Centro de Estudios de la Migración Castellano-Leonesa. A Argentina vinieron aproximadamente unos 300.000 castellanos-leoneses
de la actual comunidad, que son 9 provincias. Juan Andrés nos envió una grabación de 6 minutos que ahora Pablo la va a incorporar. Estimados amigos, me piden desde el Centro Castilla y León de Coronel Dorrego unas palabras de presentación de este librito que tengo en mis manos, que lo han titulado América como sueño, Memorias de Bernardo Alonso González. Me parece una obra significativa, importante, por lo siguiente. Bueno, la emigración es un fenómeno fundamental en estas tierras de Castilla y León, como mínimo en el último siglo y medio. La migración primero a América, pero luego la migración que ha continuado, en el caso de España, a otros lugares de Europa y dentro de la propia España, y que sigue, y que en estos días todavía tenemos esos movimientos tanto desde España hacia afuera como en dirección a la propia España. En estos días se está hablando mucho de la posible venida de descendientes de castellanos y leoneses a estas tierras de Castilla y León cada vez más despobladas. Bueno, desde Zamora, desde la UNED de Zamora, desde el Centro de Estudios de la Migración Castellano y Leonesa y de la cátedra que tenemos de Población, Vinculación y Desarrollo, siempre le hemos prestado atención a esta realidad de los emigrantes. Pero en el último tiempo hemos incidido en tratar de conocer la propia experiencia de los emigrantes, la memoria de los emigrantes. Es verdad que por otras razones, al último siglo, en realidad al siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI, a veces se le llama el siglo de la memoria, fundamentalmente por la memoria, el recuerdo, las consecuencias de hechos traumáticos, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, el Holocausto judío, la Guerra Civil Española, etc. Pero también es muy importante la memoria de la emigración, porque la emigración, esa migración voluntaria, no me refiero a la emigración obligada por persecuciones, sino esa emigración que busca mejores expectativas económicas, también es traumática de alguna manera, ¿no? Y este librito nos refleja eso, nos refleja cómo el hecho de la salida, en este caso, de una provincia del interior, de León, y del interior de la propia provincia de León, de Cofiñal, hacia unas tierras en aquellos momentos, los años 20 del siglo XX, con mejores expectativas económicas, se acaba convirtiendo en una empresa complicada, compleja, en la que pues se reflejan no solo las dificultades de carácter material, sino los problemas de tipo administrativo, los problemas de tipo humano, los engaños que estos emigrantes, pues en ese proceso que acaba siendo largo y complejo, se encuentran, ¿no? Bernardo Alonso, como dice Luis Misis en la presentación, nos cuenta su verdad, nos cuenta su historia, ¿no? Pero, y además quiere contarlo en forma de carta. Pero yo creo que lo muy importante es eso, el reflejar esa complejidad de esa gente que ha tenido la valentía, la capacidad de arrojo de embarcarse en una empresa que es complicada para muchos, que muchas veces no tiene el logro de las expectativas que perseguían, pero bueno, que en cualquier caso ha supuesto una corriente muy importante de relación entre España y Argentina, entre Argentina y España, entre lo que hoy es Castilla y León y ciertas zonas de Argentina, como puede ser las zonas de Coronel Dorrego, y que es algo que nosotros insistimos mucho últimamente. Mantiene una vinculación que debemos alimentar. Tenemos muchos elementos en común y esa corriente humana a lo largo de siglo y medio, aunque fundamentalmente hasta
finales de los años 20 y luego con una cierta recuperación en los años 50, bueno, pues supone una relación, una vinculación humana que creo que el utilizarla, el incentivarla, es positivo tanto para los que estamos aquí, cada vez menos, muy pocos, como para los que se fueron allá y sus descendientes que tienen una parte significativa de sus raíces aquí. Por ello, porque es un reflejo de esa memoria de la emigración, escrita por los propios emigrantes y que más allá de visiones un poco edulcoradas, como a veces se han presentado, pues nos refleja lo difícil, lo complejo y lo valiente de ese proceso migratorio. Y yo creo que es bueno que sigamos por este camino y que lo tengamos muy presente. Con lo cual, bueno, espero que mucha gente, tanto aquí en España, donde cada vez está más presente esa referencia a la emigración, como en el caso de Argentina, al que se refieren este emigrante y a quienes llevó con él, a una mujer y a su hijo, pues esos descendientes, que son muchos, lo tengan cada vez también más presente y valoren adecuadamente esa valentía, como digo, de quien se atreve a hacer ese proceso, esa travesía compleja, difícil, humanamente muy complicada y muy difícil, y bueno, que ha dado lugar a unas familias que se han implantado, que se han desarrollado, pero que han mantenido esa vinculación con la España de la que salieron. Tenemos también el testimonio del presidente de la Junta Vecinal de Cofiñal, el pueblo nativo de Bernardo Alonso. Aquí estamos en Cofiñal, provincia de León, con el presidente de la Junta Vecinal, don Pedro Lario, quien hemos entregado un ejemplar del libro Memorias de Bernardo Alonso González, nativo de aquí. Muy bien, yo encantado de recibiros y de que vengáis, muy agradecido de que vengáis porque culturalmente esto nos enriquecerá bastante, nos informará mucho de nuestros antepasados en cuanto a la emigración se refiere. Y bueno, pues en el futuro estamos pensando en hacer un poco de biblioteca en el pueblo y en el cual pues lo pondremos en primera línea como se merece. El libro, cuando lo lea tendré más criterios sobre manera porque por lo visto es nacido en Cofiñal el escritor, entonces bueno, pues si es su propia vida, sus propias experiencias las que nos cuenta, creo que nos va a encantar a todos leerlo y por supuesto poderlo contar y transmitir a los demás, vecinos del pueblo y amigos. Entonces, bueno, pues sin más, pues muchas gracias por haber venido, por haberos esforzado en venir a vernos y darnos esta oportunidad de poder daros, a ver si al año que viene en las fiestas podemos hacer la presentación del libro, si todo va normal y yo sigo de presidente, que espero que sí. Y bueno, pues haremos la presentación y a ver si todo el mundo puede de alguna manera o de otra adquirir algún ejemplar para que lo tengan y lo conserven como un patrimonio único. Muy bien. Y sin más, pues muchas gracias por todo y un amigo más tenéis aquí en la montaña para cuando queráis venir. Muchas gracias por recibirnos y por supuesto seguiremos en contacto y tratando de recuperar la memoria de quienes emigraron de Cofiñal y de la región, de León y de todo Castilla y León. Esa es una de nuestras tareas, recuperar la memoria para mantener todo lo que han hecho estos emigrantes por el bien de Coronel Dorrego en este caso, de Bernardo Alonso Aparicio, donde trabajó y vivió, y de todos los que contribuyeron con el desarrollo de la Argentina de esa época. Muchas gracias por recibirnos, Pedro. Pues muchas gracias de nuevo y espero pronto y a lo que viene a ver si podemos hacer la presentación. Muchas gracias. Hasta siempre. No es el pueblo que dejó Bernardo, ha cambiado un poco.
Sí, sí. En las imágenes que está pasando Pablo, se ve el pasaporte que utilizó en ese viaje, el barco de Aber, la pronunciación de Aber, el que vino con la chica, su hijo y el adolescente, fotografía de Bernardo en Aparicio, y los instrumentos que utilizaba como dentista aficionado. En fin, la visita de Segundo al pueblo de su padre. Del viaje de mi papá y mi tío a España, encontraron una señora que estaba ahí al lado y le dijo a mi mamá si le contaba, no lo conoció a mi abuelo, y le dijo si me contaba algo. Y la mujer le dijo que mi abuelo daba misa. Mi abuelo daba misa. Realmente Sabía dar misa. en latín. Sabía latín. Y si hablaba latín por eso. Hoy hablamos con Luis. ¿Cómo puede ser que, decía Ignacio, que haya escrito eso? En algunos de mis viajes he visitado pueblos, me ha llevado un amigo, y me contaba que los indianos eran la gente que emigraba a América y que hacía fortuna, hacía mucho dinero. Esa gente donó escuelas, lavaderos comunitarios, salas de primeros auxilios, con la gente de Dorrego que donó, y el desarrollo que donó una escuela. Pero además algunos llevaban maestros de Madrid o de lugares donde había maestros muy formados. Entonces, una de las posibilidades es que Bernardo haya tenido acceso a una educación diferente, producto de algún maestro con mucha formación. Ha habido otros casos, porque han salido de esos pueblos, en esa época han salido escritores o científicos, que después lógicamente siguieron estudiando en otras ciudades, pero que la formación básica ha sido muy importante y puede haber sucedido eso. Sí, Francisco, ¿qué crees? Para agregar un poquito lo que vos decís, hay unas cartas que mi abuelo escribió a parientes, porque mi abuela no sabía leer y escribir, la señora. Y él escribe y tenía una caligrafía que no era la de una persona que no haya recibido instrucción. Tenía la letra, era caligráfica, sostenida y con inclinación de 75 grados. Y eso solamente se logra haciendo caligrafía. No era una letra común, desordenada y escalonada. Yo leí esa carta. Yo tengo copia de esa carta, no me pregunté dónde fue. Bueno, aparece. La tengo esa copia de esa carta, en un maletín la tengo, yo le voy a mandar a ella. Y podés, es una carta que él escribe a familiares de mi abuela, en España. Y porque en esa época se acostumbraba mucho, la gente acá en la Argentina trabajaba y ayudaba económicamente a sus familiares en Europa. Enviaban plata que a ellos les servía económicamente, ayudaban en lo que podían, ¿no? Por supuesto. Y mi abuelo escribe una carta por pedido de mi abuela a sus familiares, a la mamá de Euloquio, que es el primo hermano, que es el que los ubicó y vino de Europa a contactarse con ellos, primo hermano. Y algún abuelo que lleva por todos lados, era un poco particular. Sí. Pero esa carta yo te la voy a mandar para que veas la letra. Ya te digo, tenía una caligrafía que no era la de un hombre común, no era la de una persona trabajadora o no sé cuando decía con el oficio del herrero, que era un oficio pesado. Era un hombre que ha escrito mucho, tal vez queda testimonio este libro, pero yo creo que estaba acostumbrado a escribir porque tiene mucha gimnasia
el poder de redacción que él tiene. Sí, sí, por eso Hay muchas cosas, no es una persona que es su primera escritura esa, por mi forma de leerlo. Sí, sí, sí. Ha escrito cosas sueltas y yo le comentaba al señor que él se tomaba el trabajo, bueno, antes de la aparición de la radio, los únicos medios de comunicación eran gráficos, había que escribir, sea una carta, sea un diario, sea un telegrama, siempre se escribía, no había otro medio de comunicación, no había radio, no había... todas las ideas se manifestaban a través de escritos, ¿no? Y entonces escribir era una herramienta muy importante en las personas para comunicarse a distancia. De hecho, hoy ya se perdió la carta, nadie envía una carta, un correo, nada por el estilo, ahora existe un chat y bueno, un montón de cosas, los mails, que se borran, El tema es que estaba acostumbrado y se tomaba el trabajo hasta de contestar cartas que enviaban de propagandas de otros países, inclusive cuando antes de empezar la Segunda Guerra Mundial, Hitler empezó a mandar a América en español cartas fomentando la adhesión al nacionalsocialismo, y él se tomó el trabajo de contestarle. No sé qué habrá contestado, desconozco el tema, pero se tomó el trabajo de contestar una propaganda, o sea, se tomaba el trabajo de contestar, mandar el correo, ¡pum! Si del otro lado una computadora realmente no lo iba a recibir, habrá que tener un tacho, pero se tomaba el trabajo de escribir y contestar como si estuviera en persona. Evidentemente lo que sostenemos todos, ¿no? Y más con el testimonio, que tenía una formación básica muy importante, que no era lo común en la gente de esa época, no tenían acceso a estos maestros y muchos, repito, eran producto del aporte de los indianos. Y aparte, él cuando redacta habla un español puro, un español antiguo, que no está contaminado por corrientes migratorias. Viste que la lengua se va contaminando y se va modificando y después impulsa a la academia a hacer las modificaciones correspondientes en algunas palabras. Él habla un español muy antiguo donde estaba la métrica, donde estaba el punto, la coma, el verbo, el sustantivo adecuado, se conservaba, era muy conservador. Buena redacción. Bien, corrijo, yo dije le hables en la foto, el barco es Ceilán, en el que transcurre el viaje de la historia. Y se ve en el pasaporte el sello de nombre Ceilán. Bueno, si alguien quiere comentar algo, hacer alguna pregunta más, o con todo gusto, así entregamos algunos ejemplares. A través de un integrante de la Federación de Sociedades Españolas, que hace varios años se dedica a investigar sobre los barcos que tienen los inmigrantes. Se llama Los barcos y la migración, es una exposición itinerante que ha estado aquí en Coronel Dorrego, traído por la Asociación Española ya hace varios años. Así que él, Mario Álvarez de Bahía Blanca, que está trabajando en la oficina de trabajo de España en Bahía Blanca, nos pasó la foto. Hay muchas, ahora debe ser como 150 fotos ya en la exposición. Los armadores o los dueños de la compañía guardan toda esa información. Así que ahí está también el ingreso a Montevideo, a fin del año 24, porque es ahí donde llegó. El barco hizo Vigo, Montevideo. Vamos a entregar algunos ejemplares de instituciones y después vamos a escuchar algunas canciones de nuestro amigo Leandro Atala. Vamos a comenzar por el señor intendente.
Asociación Española, Luis, de un segoviano a un asturiano. Al amigo de la Asociación Italiana, otra entidad madre y fundamental en la historia de Coronel Dorrego. De la Asociación Siria, no puedo. Bueno, pasamos a los colegios. Fue la media 2. Compañera de trabajo en la escuela técnica. ¿De alguna otra escuela presente? No. Muchísimas gracias, Fabián, por poder estar acá compartiendo con vos y con amigos Messi. Y una cosita que me quedó, una sensación que quiero compartir, cosa que me he puesto a pensar qué habrá pasado con mi bisabuelo inmigrante, porque al leer este libro es un poco que te pones a observar un poco lo que vos decías, ¿no? Es como que mirás para adentro y decís, che, ¿y mi historia? ¿Cómo habrá sido esta? Creo que este libro nos regala eso también, ¿no? Es decir, che, ¿qué pasa con tu historia? En tu caso, el maltés, el abuelo del maltés. Así que se juntan, se cruzan y yo siempre me imagino cuando se encontraban todos esos inmigrantes tan de idiomas, religiones diferentes, una torre de Babel. Yo me lo imagino jugando a las cartas en una mesa redonda, sirios, españoles, italianos, franceses, con irlandeses. Porque eso lo decía él, nadie deja su tierra por voluntad propia, no, sino que es empujado a dejar. Y la verdad que vale la pena investigar para honrar, ¿no? Esa historia que nos ha dejado. Bien, gracias. Perfecto, muchas gracias a ustedes y por supuesto la presencia de Raúl y de todos los representantes de las instituciones de Coronel Dorrego. Y a la comisión directiva, nuestra presidenta, Soledad Abajo, está viviendo en España, así que nos manda un afectuoso saludo para todos. Vamos a escuchar a Leandro Audala, que siempre nos colabora y le agradecemos muchísimo. No le voy a tomar mucho tiempo, voy a arrancar con un temita que me pidió Fabián. En realidad me pidió uno de Alberto Cortés, yo no lo conocía y no lo sé bien. Así que lo cambiamos por uno también que habla de inmigrantes. En este caso es una alemana, se llama La Oma, la canción. La Oma es una mujer de 70 y pico de años, vive en el monte chaqueño, cerquita de San Bernardo, tiene los ojos azules como el agua de los mares, porque vino de muy lejos, del cielo pero en su sangre. Hay cantar por las tierras,
Bueno, quiero agradecer a Fabián, que siempre me tiene en cuenta para estas fechas, lo cual me han traído varias fechas en distintas sociedades españolas, lo cual también es muy raro porque siempre me presentan como el cantante español y me enseñan Gaudala y Ortega, nunca me combina. Pero bueno, muchas gracias, he ido a cantar a varios lados, he ido a currar a varios lados, digamos, con la sociedad española. Pero bueno, mi hermano González, así que hay de Altea, así que estamos, hay conexión, hay conexión. Así que bueno, les agradezco un montón. Voy a hacer un temita que justo la vi a Gladys y Domenico y me acordé que me pidió esta canción cuando fue maestra mía de matemáticas hace un montón. No te vas a acordar, yo me acuerdo. Es un tema de Serrat cuya letra pertenece a Miguel Hernández. ¿Cuál es? ¿Ese te acordaste? Sí, ese, muy bien. Me lo pidió una vez y creo que me parece que lo acuerdo, debería no hacer. Una versión libre. Para la libertad, dando mucho perdigo. Para la libertad, y somos mis manos, un árbol carnal, pero soy la orilla.
de Sabina. ¿Una de Sabina? Bueno, hacemos una de Sabina. ¿Una conocida? Sí, no, una conocida.